crítica? No. Si Y no yo creo que justifica, entonces ustedes tienen balance en su casa. Bueno, No, si no, no salgan a comprar, no digan después Macaña le pidió profe, que compren una balanza. Pero si tienen una balanza, pesen una toalla después de lavada, antes de usarse, pésenla después de usarla, y ustedes se imaginan una diferencia de peso. no. Si la no. pesamos después de usarla seca, no va a haber diferencia. No hay Y diferencia. después Yo en ya no, realidad pero Nazarena, vería vería el líquido de desagote. Si es aceite y agua, podemos calcular la cantidad de trapos que metemos al lavarropa y después el líquido de desagote, ponerlo en un recipiente o lo que sea y ver cuánto se separa el aceite. bien. Repito que esto no es muy distinto de la experiencia de ustedes. Quizás la toalla no fue un buen ejemplo. Un repasador sería un mejor ejemplo, porque esto apunta más a un repasador. ¿Está bien? Porque en realidad también tienen así. Los repasadores quedan sucios. Mi experiencia me dice que no pesa nada la suciedad, o sea, lo que pesa es el repasador, seco, ¿no? Siempre en base seca o siempre a humedad constante, porque ahí sí pesa, pesa el agua, no la suciedad. Y la verdad es que yo me imagino que el agua del desagote, eh, del trapo, lo que yo veo es jabón, perdón, detergente. Yo de aceite, de suciedad, la veo turbia, pero todavía no me queda claro si la turbia es el colorante que le pone el detergente, el jabón, el líquido de lavar o el jabón en polvo, que lo que es en realidad suciedad. Bueno, sí, hay algo de suciedad, tierra, lo que fuera. Eso sí, y probablemente salga, pero es una alternativa ver la suciedad por el lado de salida. Lo que me planteaba Ciro es ver la suciedad por el lado de entrada. O sea, ¿hasta cuánto tiene que estar limpio? Pregunto, ¿se hicieron esa pregunta con el lavarropas? Cuando ustedes lavan su ropa, y espero que laven sus ropas, ¿a ustedes les preocupó decir hasta cuánto limpio? yo creo que No, Sacamos la ropa y generalmente, vemos. claro, los que lavamos nuestra ropa lo vemos en las manchas. Si quedaron manchas, va de nuevo, pero si quedó limpio, bueno, a me los parece que ojos. ustedes quedan mancha y ponen lo mismo. Ya está. Yo confío en los 40 minutos de lavado. O sea, yo confío. Bien, ¿podremos confiar en que con ciclos de lavado esté limpio? Entonces la gran pregunta es, ¿cuántos ciclos de lavado hago? Porque en realidad nunca entendí los ciclos de lavado. Aparentemente, o sea, ¿por qué son ciclos de lavado? Yo creí que no había ciclo de lavado. Yo creí que había un ciclo de lavado y ciclos de enjuague. O sea, el primero era de lavado, pero después era para enjuagar. ¿Y para qué enjuagan? Para eliminar el detergente con el aceite. Sí, más que el aceite, el detergente. Ujú. Porque yo creo que ustedes se imaginaban que con el primer ciclo de lavado a la máxima concentración de detergente se acaba toda la mancha. Y ahí es que si no saca toda la mancha, voy a tener que ponerle más cosas y voy a tener que lavarla de vuelta, diría yo, porque ustedes no hacen otro ciclo de lavado volviendo a agregar detergente. Hacen un lavado y uno o dos enjuagues. ¿Me siguen hasta acá? Creo que entendí que era una cosa así. O sea que aparentemente el problema del lavado no ha sido sacar la mancha, es el enjuague. Porque ustedes supusieron que el primer lavado lavaba todo, sacaba todas las manchas, sacaba toda la suciedad. Los otros son de enjuague.
O sea que aparentemente en el lavado no me interesó la mancha salió con la primera. O sea que puedo hacer una suposición razonable de que en el primer ciclo saqué toda la mancha. ¿Está bien? Pero si en los siguientes ciclos no tengo la mancha, quiere decir que yo no voy a seguir la mancha, yo voy a seguir el detergente. Porque lo que yo hago es enjuagar, es sacarle el detergente. Ahora, lo que no sé es por qué tengo que sacar el detergente, diría yo, ¿no? ¿Por qué tengo que sacar el detergente? Porque después el trapo tiene que absorber el aceite de la superficie. A ver, ustedes lavan con uno, estrujan y secan, ¿por qué no usan la toalla después de solamente un ciclo de lavado y se ahorran todo el agua caliente que están tirando? ¿Queda jabonoso el trapo? Sí. O sea que lo que tengo que sacar es el detergente. Entonces, volviendo a la pregunta de Ciro, me da la impresión de que, aunque debo tener una especificación de cuánto tengo que lavar, la verdad es que la especificación es cuánto detergente tiene que quedar para que el trapo sea reusable. Porque para reusar el trapo, lo que yo necesito es que después de la gente, no, al tacto, no le sea jabonoso. O sea, una rejilla, la de ustedes, es un sistema de lavado. Parece que es una lixiviación. Oh, bien, entonces, tengo masa de sólido seco, el trapo. ¿Está bien? Aparentemente, me da la impresión, a menos que usted me diga lo contrario, que lo acepto, que el problema del lavado no es la mancha, el problema del lavado es el detergente. ¿Sí? Lo cual simplifica el problema que me planteaba Nazarena. Quizás yo no tenga que medir a la salida el aceite de la limpieza, sino cuánto detergente queda, que es una cosa distinta. Y capaz que esa sí la pueden medir en su casa. Primero necesitaría balanza, ¿no? O porque si no, ustedes van a tener que hacer. Sí, viene esta balanza sí o sí. O sea que eh, tengo una balanza, voy a pesar una carga, 6 kilos de ropa, me basta con eso, elijan la ropa que ustedes quieran, lo meto en lavarropa. Bien. ¿Qué otra información estarían para esta lixiviación? Si seguimos el detergente y no la mancha. La cantidad que vamos a usar de detergente. No sé si la determinamos. ¿Quién sería A? ¿Quién sería B y quién sería C? ¿Quién es A? ¿Se entiende lo que refiero con A, B y C? ¿Quién es A? A sería el detergente, B el trapo y C no sería el aceite. ¿Se entendió? C el aceite, me dijiste, A el trapo y B el detergente. ¿Otra oferta? No, A el detergente, B el trapo y C el aceite. ¿El soluto que se transfiere sería el aceite? Aparentemente hay consenso en que B es el sólido, inerte. El sólido inerte es el trapo. Ahí creo que no hay duda porque es el único sólido que tengo. ¿Está bien? El trapo es B. O sea, los 6 kilos que yo pongo son de B. La pregunta es C. ¿Quién sería C? ¿Cuál sería el soluto que se transfiere? El aceite. A sería el solvente, que sería el, el detergente.
A favor de A, detergente, y C, aceite, levanten la mano. Profe, ¿no debería ser detergente con agua? Como A, como B o como C, Manuela. Como A. Como A, que el A sea detergente agua, y en ese caso C es el aceite. Claro. Bajen la mano, vuelvo a cambiar. A ver, por esta segunda moción. Bueno, en realidad tuve 4 de la primera, así que esta segunda moción es que A sea agua detergente y C sea el aceite. Levante la mano. ¿Hay otras alternativas? ¿Otra moción? Profe, si estamos interesados en sacar el detergente, ¿no podría ser el detergente el soluto C que se transfiere? Tengo una moción de que el soluto C sea el detergente. Levanten la mano. Bajen todas. Pregunta para, ahora hago yo otra moción. ¿Importa algo saber quién es A, quién es B, quién es C? Aquellos que crean que sí importa, levanten la mano. En 5 segundos se cierra la votación, en 4, en 3, en 2, en 1. Listo, cerré la votación. 13 chicos van a desaprobar el parcial de semana que viene. Asegurado. Es tan directo como las leyes de la termodinámica en la cual ustedes saben que yo tengo una fe inconmovible. Todo esto, todo, extracción líquido y lixiviación, depende de quién es A, quién es B, quién es C. La incorrecta definición de A, B y C es un fracaso rotundo y absoluto. Y con esto, como hubo 13 que sí, que hubo mayoría que no me levantó la mano, me enojé y no se los voy a poner, porque es crítico, o sea, no puedo seguir la discusión sin saber quién es A, quién es B, quién es C, porque eso es lo que me gobierna todo el análisis. Una vez que yo sé quién es A, quién es B, quién es C, agacho la cabeza y digo, bueno, entonces tengo que graficar el B con el C, el A con el D, con el otro, con el otro. Sí, pero si me equivocaron quién es A, quién es B, quién es C, no resolvieron nada. Entonces, esta es una discusión que no admito 13 chicos que no me levanten la mano por una u otra. No me importa si está bien o mal. Lo que quiero que entiendan es que es crítico, es esencial saber quién es A, quién es B, quién es C. ¿Eh? Entonces, ahora sí podemos discutir un poco más, después de haberme enojado y haber dicho esto. Todo porque 13 no me levantaron la mano. Creo que fue un poco menos, así que me enojé al vicio, porque hay otros 10 que me votaron por la otra opción. A ver. Aparentemente el soluto que se transfiere es algo que yo pueda medir la concentración. O sea, decir C es que yo pueda decir concentración de C, fracción en peso o fracción molar, pero yo tengo que medir la concentración. Si la mancha de aceite en los siguientes ciclos de lavado, yo no lo voy a seguir a la concentración porque aparentemente nunca se siguió, porque siempre fueron ciclos de enjuague y no ciclos de lavado, hay una razonable suposición de que todo el aceite salió en la primera. Y los enjuagues es para sacar detergente. Si es para sacar detergente,
las concentraciones de las siguientes etapas de lixiviación van a ser midiendo detergente. Entonces me da la impresión de que vamos a tener que seguir la concentración del detergente y no la de la mancha, porque la mancha va a haber salido todo en el primer lavado. Entonces me da la impresión de que C es el detergente, el soluto que se transfiere. Si es así, A tiene que ser agua. Entiendo que A podría haber sido agua más detergente si yo hubiera seguido el aceite. Tenía que haber sido A, agua más detergente. Pero si es detergente, entonces la verdad es que a mí no me importa lo que haya de suciedad dentro del trapo, y voy a seguir el detergente. Entonces A es agua, B es el trapo seco, el sólido seco, y C es el detergente. ¿Sí? Hagamos esa suposición y vemos hacia dónde llega, y si llegamos a un punto muerto, rebobinaremos y volveremos al aceite, que era la opción del plan B. ¿Sí? Mi plan A sería, A es el agua, B es el sólido seco, el trapo, con la mancha, y C es el detergente. Si fuera así, yo puedo, entonces la mancha no me importa del trapo, y todo lo que yo necesito es la masa del trapo. ¿Sí? La masa del trapo yo puedo pesarla en casa, uso una balanza de alimentos, peso 5 kilos, 6 kilos, lo pongo en el lavarropa. Es la masa de sólido seco. Bien. ¿Tiene detergente ese trapo? No, venía con mancha. En un principio no. Venía sin detergente, o sea que no tenía C. O sea que todo el C lo va a adquirir cuando lo meta al lavarropa. ¿Puedo saber la concentración del detergente? Sí, depende cuánto pongamos adentro del lavarropa en un inicio. ¿Y cuánto Una, ponen? una tapita, qué sé yo, no sé. Empezamos mal. ¿Usan detergente líquido o detergente sólido? Líquido. O sea, jabón en polvo o jabón líquido. Líquido. Oh, ustedes no son Sólido. de los jabones en polvo. Qué viejo que soy. Todavía se vende. Todavía se vende. Pero ¿no les da la impresión de que hasta hace 5 años todo era jabón en polvo? Que hará unos 5 años aparecieron los jabones líquidos en los envases de 3 litros. Y ahora apareció el jabón para diluir. O Sí. sea, los 250 mililitros, los 300 mililitros para hacer 3 litros. Yo lo que he notado, profe, es que en el jabón en polvo muchas veces quedan a veces restos de jabón, quizás porque o no lavó bien el programa o tenía demasiada ropa, y de hecho por eso también empecé a usar el líquido, porque no queda rastro, digamos, solo queda el perfume, digamos, en la ropa. ¿Les da esa impresión? La verdad, Yo uso sólido, jabón en polvo, y sí, lo pongo 2 veces en enjuague al lavarropa. sí, porque es lo que pone normalmente el ciclo. Nunca supe por qué 2, pero el ciclo es de 2 de enjuague. Podría ser uno más, pero... esa transformación. Primero, el jabón en polvo, perdón, el detergente, alquilbenzen sulfonato de sodio, es un producto químico que lo producimos nosotros. Así que ustedes, ingenieros químicos, justifíquenme por qué esta evolución de jabón en polvo a jabón para diluir, ¿está bien? Independientemente de lo que plantea Nicolás, que si ustedes revisan un poco los lavarropas, se han encargado, los lavarropas hicieron mucho esfuerzo por combatir el problema que decía Nicolás, que era la incorrecta disolución del jabón en polvo. ¿Sí? Hago un breve repaso
a ver si me entiende, porque no, probablemente sea más bien, le voy a explicar mi opinión al respecto. Hay un criterio general en ingeniería química que nosotros no vendemos con agua. O sea, el agua cuesta transportarla, ¿está bien? Entonces, si tenemos la posibilidad de tener un producto final seco, siempre ha sido un fuerte incentivo a llevarlo seco, ¿está bien? Porque el agua pesa mucho, y entonces, a ver, yo tengo un bicarbonato de sodio, un carbonato de sodio, digamos, una soda Solvay, un carbonato de sodio, se lo vende seco en bolsa. O sea, la mayoría de los productos inorgánicos se venden en bolsa seco porque se activa fácil, se lleva en bolsa, todo lo demás. Hay un incentivo que si se puede hacer sólido, se hace sólido. Esa fue una regla general y por eso salieron los jabones en polvo en polvo. Después se dieron cuenta de un pequeño problema. El jabón en polvo, particularmente, no es común, aumenta mucho el volumen. O sea, si lo hacen de alta densidad, es muy difícil de disolver. Entonces, lo que lo hacen es de baja densidad, bastante poroso. O sea, es una cristalización de un cristal muy poroso, muy liviano, para que se pueda disolver fácil. Entonces, resultó ser que 3 kilos de materia de detergente sólido ocupa el volumen de la bolsa que ustedes vieron. Y se dieron cuenta que quizás este producto en particular, vendido líquido, tenían 2 ventajas. Primero, el volumen es menor. O sea, para la misma materia activa de detergente, el volumen ocupado por 3 litros de detergente es menor que el de 3 kilos del mismo producto en polvo, que sea fácilmente soluble. Después se dieron cuenta que también allí hay una relación costo-beneficio con la evaporación del agua. O sea, secar y quitarle todo el agua al producto va a ser una operación de secado. Y la operación de secado consume muchísima energía, muchísima. Entonces, concentran una buena parte, ¿está bien? Y concentrada, ¿está bien? En la misma concentración de lo que sería esto, no tuvieron que llegar hasta la etapa de secado final. Hicieron solamente la etapa de evaporación para quitar una buena parte del agua y concentrar sin precipitar, y lo vendían así. Después se dieron cuenta que en realidad el siguiente problema es el problema de la formulación. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Ustedes toman ibuprofeno? ¿Ibupirac? Es ibuprofeno. El ibuprofeno que ustedes están tomando probablemente es de 600 miligramos. ¿Está bien? ¿Alguna vez vieron 600 miligramos de ibuprofeno? 600 miligramos de ibuprofeno es una gotita, es menos de media gota. Es una dosis homeopática casi. ¿Cómo manejan ustedes una dosis semejante para tomar? Entonces, ¿qué hicieron? Le pusieron excipientes. ¿Sí? El excipiente es simplemente para poder manejar una dosis muy baja de mi principio activo. O sea, a veces los principios activos son tan activos que es difícil manipularlos en el producto final. ¿Se entiende? O sea, entonces, para poder hacer que las personas normales manipulemos, agregan el principio activo y agregan un excipiente. Con el jabón pasa más o menos lo mismo. Esto es, manejar una dosis si ustedes usan el concentrado para diluir, lo que tienen que hacer es usar media cucharadita. Ustedes porque son expertos en concentración. Cuando después diluyen los 300 mililitros en 3 litros, lo que pasa es que ahí conserva la medida que ustedes estaban acostumbrados a poner dentro del lavarropa. ¿Me explico? O sea que el motivo de venderlo en 3 litros a esa concentración de motivo activo, de principio activo, es simplemente para poder manipularla por la persona normal.
más un hecho adicional probable de facilidad de disolución. ¿Está bien? Porque entonces, se dieron cuenta que concentrando, usando el evaporador, tirándolo un poquito más, quitándole un poco más de agua, llevan al concentrado para diluir, y se dieron cuenta de que el concentrado para diluir tenía este problema de disolución y este problema de manipulación. ¿Sí? Entonces, pero les convenía toda la vida, porque entre los 3 kilos del paquete de jabón en polvo al frasquito de los 300 mililitros para diluir, el volumen se concentró muchísimo. Ahora el transporte, que es una de las cosas más caras que hay, lo más caro que tiene todo esto de transporte, lleva el mismo camión, ¿está bien? Mucho más toneladas de principio activo que con jabón en polvo. Ahorran en logística, ahorran en todo. Por eso bajó el precio. Y por eso sigue bajando el precio. Es una de las pocas cosas que baja de precio, si ustedes se fijan. O sea, el jabón en polvo bajó muchísimo cuando usaron para diluir. Pero tienen que diluirlo para manipularlo. Entonces le dijeron, bueno, confiamos en que toda la población humana es química y sabe cómo cómo hacer una solución de materia activa al 20%. ¿Sí? Entonces, esto parece química analítica. Echen un frasquito de esto en el matraz de 3 litros, enracen, agiten, no hagan espuma, hicieron una nueva concentración. De Es hecho, uno de los profe, triunfos de te la química. venden ya el envase con la medida justa también para el concentrado que ellos venden. Claro, ponen todo y la medida de la tapa. Está todo previsto. No sé por qué, porque ustedes son ingenieros químicos que se supone que saben cómo hacer soluciones. ¿Está bien? Pero es uno de los éxitos de la ingeniería química, ¿eh? Es uno de los pocos productos que baja de precio. Por eso, porque se hizo el análisis, se hizo el estudio. Está al alcance nuestro el estudio. Podemos hacerlo fácil. Vamos a la exhibición. Bueno, ¿cuál es la concentración de detergente? Ustedes no leen las etiquetas. Si es jabón en polvo, tiene que ver cuánto es la materia activa. ¿Sí? Si no dice cuánto es la materia activa, es porque el 100% es materia activa. No tiene coadyuvantes, no tiene excipientes. ¿Sí? Si dice que tiene un 75% de materia activa, es un 75% de detergente. De esa masa. ¿Sí? Jabón líquido. ¿Cómo calculo la concentración de los jabones líquidos? Ingenieros, calculen la concentración. En su casa. En fracción molar. ¿Cómo hacen? ¿Se puede? ¿O tienen que titularlo? Hacer una titulación, diría. O hacer una volumetría. No, en realidad es por titulación. Es detergente. Es un método, perdón, un método volumétrico. Sí. Entonces hace una extracción y después, bueno, es una técnica. ¿Cómo miden la concentración de detergente? ¿Pueden? ¿En sus casas? Aquellos que digan que no, levanten la mano. Aquellos que dicen que sí, abran micrófono y díganme cómo van a calcular la concentración de detergente en el lavarropa. Es un práctico, ¿eh? Lo tienen que hacer en su casa y tienen que entregarme los resultados para el viernes que viene. ¿Cómo hacen? Con jabón líquido. Primero yo me fijaría en la etiqueta la concentración que ya viene. Y luego tendría que ver el ingreso de agua en el lavarropas y ahí hago el cálculo y me queda la concentración que tengo al final.
¿Y cuánta agua tiene el lavarropa? Ah, no sé cuánta de. Ahí seguiría Nazarena, que creo que fue la que me dio la pista. Uso la bomba de desagote. ¿Cuántos baldes son? ¿Cómo puedo medir el volumen con baldes? Si supiera de cuánto es el balde, diría yo, ¿no? Pero creo que el balde hay que darlo vuelta y leer abajo debe decir de cuántos litros son. Algunos vienen graduados. Sí, si vienen graduados son ingenieros químicos porque les gusta ese, ¿está bien? Pero la verdad es que yo compro un balde y creo que compro un balde y, o si no, busquen en Mercado Libre de vuelta, porque todos los baldes tienen el mismo tamaño. Bah, no todos, pero la mayoría tienen el mismo. ¿Está bien? A ver, ¿cuál es el tamaño, cuál es el volumen de un balde? ¿Y cómo se medirá el volumen ese del balde? O sea, ¿se medirá al ras o se medirá un poquitín menos? ¿Qué pregunta tonta que hace Macaño? No, ingenieros. Podemos Son usar preguntas de examen. un balde de 20 litros de los de pintura, hasta donde viene la pintura más o menos, y me parece que ahí va a ser más fácil. Sí, esa es una alternativa. Uso un tarro de 5 litros o de 20 litros de pintura, ¿está bien? Y veo razonablemente, está la marca de la pintura todavía, que es más o menos 1 centímetro por debajo de la tapa, y ya está. O uso un balde común de 20 litros. O de vuelta, me doy vuelta, me fijo en el balde abajo, porque abajo debe decir de cuántos litros es el balde. Y si no, vayan a un hiper a ver los baldes y en el precio dice balde de 10 litros, balde de 15 litros, balde de 20 litros, y ese es el tamaño del balde. ¿Sí? O sea que está a nuestro alcance en nuestras casas hacer una medición del volumen de líquido que entra normalmente en el lavarropas, a menos que usted tenga el manual del lavarropa y le diga eso, ¿no? Que creo que es la opción que yo hubiera hecho primero. Me hubiera ido al busco en internet, el modelo, veo la especificación, y así como dice que son lavarropa de 8 kilos, de 6 kilos, normalmente dice volumen del recipiente tantos litros. ¿Sí? Y lo confirmaría con cuántos baldes. ¿Sería precisión suficiente o necesito nuevamente un matraz? Bueno, perdón, una probeta, ingeniero. Usted no va a medir eso con un matraz, lo va a medir con una probeta, casi seguro una probeta de 2 litros, porque es lo más grande que conozco. Bueno, hay alguna más grande, pero la más grande que estamos comprando acá son las de 2 litros. Eso sería para medir razonablemente, ¿no? O sea, si tuviera que hacerlo más en serio, pediría una probeta y ya está. Pero para esto que necesitamos para esta licitación, no me preocupa. Pero sí necesito saber si son 5 litros, 10 litros, 20 litros. Eso necesito saber, que tiene un número. Así que, primera pregunta, o sea, primera respuesta, diría yo. Pesar la ropa, ¿está bien? Y no voy a elegir trapo, elijo ropa porque está todo igualmente sucio con manchas de aceite, como no ensucien tanto. La peso, seca. La segunda es tratar de medir el volumen de el lavarropas, a ver cuánto es el volumen de agua en el lavarropa, y luego, confiando en sus profundos conocimientos de química analítica, que los tienen, porque la doctora Casuseri me garantizó que saben calcular una concentración, poniendo el detergente, ver cuánto le quedaría de detergente. Lo malo es que no me da la concentración del detergente. Normalmente está en porcentaje de materia activa, ¿no? Lean las etiquetas, lean las etiquetas. ¿Qué conviene? ¿Qué lavandina conviene más? ¿La lavandina de 8 gramos por litro o la lavandina de 20 gramos por litro? ¿No leen las etiquetas de la lavandina que compran? Porque es un problema de concentración. Les venden 1 litro, pero una que es al 20 gramos por litro de cloro y la otra que es al 8. Y tienen el mismo precio.
Y si tienen un precio, yo compro la de 20, que es la más concentrada. Y si cuesta un 10% más, yo sé que la concentración es el doble, me sigue siendo más barata o más cara. ¿Ustedes no leen las concentraciones de las cosas que compran en el supermercado? Sean ingenieros químicos. Hay que leer las concentraciones. Listo. En principio, pongamos, leemos la etiqueta, vemos la materia activa. Es una medida, ¿está bien? Si tenemos balanza, lo mejor probablemente sería seguir haciéndolo en masa, ¿está bien? Porque me diría que de los 200 gramos o 100 gramos que yo estoy poniendo en la tapa, un 75% es materia activa, entonces ya sé cuántos gramos de detergente hay, y esos gramos de detergente los estoy diluyendo en el volumen del lavarropa. ¿Se entiende hasta acá? O sea que mi primera carga de detergente, aparentemente yo sé, o tendría forma de saber, cuál es la concentración de la carga inicial del detergente. ¿Sí? Lo cual me mueve a decir, ¿lo vamos a seguir concentraciones en molares o concentraciones en porcentaje en peso? ¿Cómo quieren hacerlo? ¿Molar o en peso? En peso. ¿Por Eso, qué? Porque es más fácil. porque es más fácil y no hay reacción química, así que no hay drama. ¿Es más fácil o es más fácil molar? Para molar, ¿qué necesitaría? Para llevarlo molar, a fracción molar. Y el peso de la molécula del principio activo del detergente. Sí, necesitaría ese peso molecular. Que la verdad tampoco sé, porque la descripción que dice está todo en nombre críptico, que no es en la droga, se tengo que buscar bien la droga, vean bien cuál es el detergente que está usando. Una buena empresa dice cuál es el detergente, pero lo dice en ese laureate palmitate saborizate, o sea, le pone un nombre raro que no es ninguna molécula orgánica conocida, pero se puede deducir un poco, pero la verdad que es un lío. Y no sé muy bien cuál es, y no quiero meterme en lío en peso molecular promedio, si hay algún polímero, lo que sea. Lo llevo todo materia activa, porcentaje en peso, y con eso me basta. O sea que vamos a tener que hacerla en porcentaje en peso. Me atoro en precio. Coincido con usted, va a ser más fácil. Bien. Aparentemente yo ya sabría la concentración del soluto C, o sea, XC, en la primera. O sea, en la primera, por lo menos la primera carga. ¿Está bien? Y sé la masa de trapo seco. Pongo 6 kilos de trapo seco, pesado. ¿Está bien? Lo pongo en el lavarropa. El tiempo que demore, ¿de qué depende? La respuesta a una pregunta tan tonta como esa es que depende de la cinética. ¿Sí? Y si depende de la cinética, van a tener que consultarle al profesor de IRQ, no al de operaciones 2, porque es un problema cinético. ¿Sí? Lo cual indica que hay un supuesto en lixiviación, y es que se ha dejado el tiempo suficiente para que llegue el equilibrio. ¿Sí? Si realmente quisiera hacerlo mejor, tendría que tener alguna cinética de lavado que me indicaría cuánto tiempo necesito yo para disolver toda la mancha. Como el resultado yo ya lo preveo, es tan incierto porque es tan difícil saber cuál es la mancha, la adhesión, etcétera, etcétera, es que usamos un factor de seguridad, lo ponemos a ojo, como hacemos la mayoría de estas cosas de operación unitaria, y decimos, bueno, sí, habría que hacer un par de experiencias, lo hicieron los chicos con el lavarropa, para ajustar un poco el tiempo, para decir, bueno, a ver, lavo con 20 minutos, lavo con 30 minutos, lavo con 40 minutos, a los 40 minutos o a los 30 minutos ya la mancha quedó limpio el trapo, listo, avanzo con 30.
pero eso no hace al problema de lixiviación. O sea, eso hace el problema cinético de disolución de la mancha. Y necesitaría un par de ensayos, que también se puede hacer, que lo hicieron también, para decir, bueno, a ver cuánto tiempo tengo que hacer un par de tiempo. Pero supongamos que ya tenemos fijado el tiempo. En 20 minutos llega el equilibrio. O sea, confío en ese programa maravilloso que tiene el lavarropa, que me dice carga normal, y que el primer ciclo es el ciclo de 20 minutos, o de 30 minutos. O ustedes lo pueden cambiar, ¿no? Pero lo que le ponga. Listo. Tengo un ciclo. Bien. Extraje todo el aceite en la primera extracción. Por eso que no me interesó el aceite. Sigo con el detergente. Voy al lavado. ¿Sí? ¿Cuántos ciclos de lavado necesito? Cada ciclo de lavado es una etapa de lixiviación. No lo tendría que haber dicho. ¿Se entiende que cada ciclo de lavado es una etapa? ¿Qué tipo de lixiviación están haciendo? ¿Contracorriente? ¿A favor de una extracción en contracorriente? Si no es contracorriente, ¿hay alguna otra moción? ¿Qué opciones de operación de lixiviación tienen? No han estudiado nada de lixiviación. ¿Qué opciones de lixiviación tienen? En corrientes cruzadas. Una etapa de equilibrio, corrientes cruzadas, como decía, o contracorriente. ¿Cuál de las tres es? Lavado de trapos. ¿Y serían corrientes cruzadas? A favor, tengo una moción a favor de corrientes cruzadas. Levanten la mano todos aquellos que estén a favor de corrientes cruzadas. Miren ustedes qué curioso. O sea, sí, el resto no participa. Tiene toda la pinta de ser corrientes cruzadas. O sea, contracorriente no es, porque no me para ser contracorriente, aguarden un segundo porque